Hola Mauro, ya mira, este yo creo que es el último video, le llamé video final. Es bien importante, vamos a trabajar con técnicas cuantitativas y conclusiones, ¿ya? Recuerda que cuando iniciamos esto, comenzamos con esto, con los enfoques de investigación. Habíamos visto el enfoque cuantitativo, que es donde más hemos trabajado. Sabemos que existe un enfoque cualitativo, ¿ya? Eh, que es bien importante la verdad, y normalmente lo que se recomienda si es que hay recursos es hacer un enfoque mixto, ¿ya? Pero bien, centrándonos en el enfoque cuantitativo, lo que nosotros hemos visto es lo siguiente, y aquí te voy a pedir un poco de atención. El comportamiento de los datos, ¿ya? Imaginemos que tenemos una variable de estudio, la variable dependiente, que es la i, ¿cierto? Eh, y tenemos otra variable, que es la variable, una variable independiente cualquiera, le vamos a llamar x1, ¿ya? Imaginemos que los datos se comportan de esta forma, o sea, a medida que aumenta x1, el valor de y nos muestra, la realidad nos muestra estos valores, ¿ya? ¿Por qué estoy comenzando de esta forma? Porque la realidad se puede comportar de muchas formas, no siempre se va a comportar de forma lineal, ¿ya? Entonces, el investigador, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice, acá yo podría hacer una regresión lineal simple. Voy a tirar una línea así, con un color más o menos así. Pero desde ya, y por eso yo siempre he insistido en que el tema de la visualización de cómo se comportan los datos es importante. Porque acá da la impresión de que esta regresión lineal simple no tiene mucho sentido, como que los datos no responden a una línea recta. Más bien yo diría que acá los datos responden a un polinomio, ¿cachai? Que eso Excel lo tiene por si acaso, que sería más o menos así, ¿cachai? O sea, eso refleja mejor la realidad. Entonces, por si acaso Excel tiene estos ajustes polinomiales, ¿ya? Entonces, bien, lo importante, como te digo, es observar cómo se comportan los datos. Imaginemos que los datos se comportan de una forma que se ajusta a una línea recta. Voy a hacer una pausa. Ya, imaginemos que tengo estos datos y aquí, claro, aquí ya hay un ajuste más preciso a una línea recta. Entonces, la regresión lineal simple básicamente nos sirve para proyectar una recta, ya que se ajuste a los datos, más o menos así. Y en el fondo, para decir, bueno, la variable que queremos estudiar se comporta de esta forma, a través de una línea recta, con una pendiente, ¿cierto? Y podemos proyectarla hacia futuro. Bien, hay veces en que queremos estudiar dos variables, la variable dependiente en relación de dos variables. Hemos visto ahí que en ese caso ocupamos regresión lineal múltiple, ¿cierto? Hacemos una pausa. Ya, entonces, una regresión lineal múltiple, uno se la puede imaginar como una proyección, ¿cierto? Ya tridimensional, en donde estudiamos la variable y en función del comportamiento de x1 y x2. Entonces, aquí encontramos una ecuación de recta, algo así como y es igual a un b0, ¿cierto? Que es una constante, más un b1, que es un valor constante también un número, ¿cierto? Por x1 más b2 por x2, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto en cuanto a regresión lineal simple o múltiple. Bueno, después pasamos a ver series de tiempo, ¿cierto? Entonces, lo importante acá es comprender, y vuelvo a repetir, observar cómo se comportan los datos. Eso es muy importante. Entonces, en relación a series de tiempo, vemos lo siguiente. Ya, series de tiempo básicamente es cuando queremos ver cómo se comportan los datos de nuestra variable a través del tiempo, cuando la variable independiente es el tiempo. Entonces, normalmente son las ventas o cosas así. Y por ejemplo, si nosotros queremos ver, mira, las variables se comporta, por ejemplo, ya voy a empezar a dibujar, voy a hacer una pausa acá. Ya.
Imaginemos que tenemos los datos de nuestras ventas y que se comportan de esta forma, ¿ya? Con el tiempo. Entonces, bien, nosotros como buen observador acá vemos que hay un patrón, ¿cierto? Oscilante. En el fondo vemos que hay un ciclo. Aquí pasa algo raro, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos yo digo, oye, acá, y eso es lo importante de observar los valores, ¿ya? De no simplemente utilizar el Excel y tirar los datos y ya, ¿cachai? Sino que, por ejemplo, acá yo observo, oye, pero acá viene un ciclo a la baja, pero también tengo un dato de venta súper alto acá. Entonces, ¿qué pasó con este dato? Eh, ¿Fue algo irregular? Me tengo que preguntar eso, ¿cachai? Imaginemos que acá hubo un Super Cyber Week, ¿cachai? Y que, claro, se dispararon las ventas porque hubo un acontecimiento súper especial. Entonces, bacán. Pero para el análisis no me sirve. Para el análisis yo voy a preferir ese dato eliminarlo, ¿ya? Porque no refleja la realidad cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos series de tiempo? O lo que ustedes... Hay dos formas de hacer, ¿ya? Hay una que se llama hacer una regresión usando polinomios, que el polinomio básicamente te hace algo así, más o menos te ajusta como un polinomio, ¿ya? Te ajusta te va a intentar ajustar como un polinomio, ¿ya? Eso lo hace Excel y no lo hemos visto en todo caso, pero lo puedes buscar tú en YouTube como ajuste polinómico, ¿ya? Excel va a ser un polinomio y que se va a ajustar bastante bien a los datos. Ese polinomio normalmente va a ser de la forma así como y es igual a b0 más b1, quizás puede ser al cuadrado, ¿cachai? b1 al cuadrado por x1 más b2 por x1 al cuadrado más b3, ¿cachai? Va a ser así. En el fondo va a ser un polinomio que ya no va a ser una recta, ¿ya? Eso solamente para que, como te digo, no lo hemos visto, pero para que lo sepas, que se puede hacer en Excel. Bien, lo que ustedes hicieron fue desestacionalizar. ¿Qué significa eso? Voy a hacer una pausa acá. Ya. Mira, en el video anterior se explica súper bien lo que se hizo en cuanto a la desestacionalización, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que es hacer la desestacionalización? Es cuando tenemos las ventas, en este caso las matrículas, y vemos que se comportan obviamente con un comportamiento estacional, ¿cierto? Entonces, primero nosotros buscamos, ¿te acuerdas que hicimos acá, hicimos el promedio móvil, después sacamos un índice de estacionalidad, ¿ya? Para finalmente hacer un promedio de los índices de estacionalidad de, por ejemplo, el trimestre 1, el 2, el 3, el 4 y sacamos su índice. Este índice quiere decir que en el trimestre 1 las ventas aumentan en promedio un 54%, en el 2 disminuyen, caen al 30%, después en el 3 también disminuyen al 35% y en el cuarto aumentan 74%. Esa es la estacionalidad, ¿cierto? Y después lo que hicimos fue, en el fondo, para desestacionalizar, es, te fijas que acá hicimos matrículas desestacionalizadas, ¿ya? Que en el fondo es como achatar la curva, como si dijéramos esto más o menos. Voy a irme acá al dibujo. Como si dijéramos, ya, ¿sabes qué? Yo ya encontré el índice del Q1, del Q2, del Q3, del Q4. Entonces, lo que voy a hacer, voy a dividir el valor de I por ese índice, ¿ya? Entonces, al dividirlo por ese índice, es como si aplanara la curva. Y como si, en el fondo, si formara una recta, ¿cachai? Básicamente es casi lo mismo que hacer una regresión lineal simple, ¿ya? Eh, entonces, hago esto, tiro una recta. ¿Y para qué me sirve desestacionalizar y después eh, hacer nuevamente eso? Es que yo puedo proyectar hacia el futuro. Digo, ya, bueno, voy a tomar esta recta y la voy a proyectar al futuro, ¿cierto? Eh, Voy a hacer una pausa, por ejemplo, acá. Espérame, ahí. Ya. Y digo, bueno, acá en el futuro, ¿cierto? En este tiempo t.
cuál es el valor específicamente. Voy a buscar el punto azul. Yo quiero saber si ese punto azul va a estar acá arriba o va a estar acá abajo, ¿cachai? Eso es lo que quiero saber, porque sé que está en torno a esta recta, pero quiero saber si esto va a estar acá arriba o acá abajo. Entonces, para eso simplemente lo que hago es multiplicar este valor que me da acá en la recta por su índice de estacionalidad, por el Q1 o el Q3, ¿cachai? Y esto lo habíamos visto en el video anterior, ¿te acuerdas? Cuando eh, acá desestacionalización y acá habíamos visto matrículas proyectadas. Hicimos la proyección al año 4 y al año 5, ¿cierto? Multiplicando la recta, el valor que te da en la recta, por su índice de estacionalización. Y eso me da el valor proyectado. Entonces acá gráficamente lo habíamos visto que teníamos los datos hasta el año 3, ¿cierto? Y luego al tirar la proyección hacia el año 4 y al año 5, me da un gráfico que tiene todo el sentido, sigue la misma proyección, ¿cachai? Bien, hasta ahí hemos terminado con más o menos con el análisis cuantitativo. Nos queda una cosa pendiente que la vamos a ver en este video y es bien importante, que se llama análisis de medias, ¿ya? Voy a borrar acá, voy a hacer una pausa. Ya, aquí tenemos un cuadro blanco. Dentro del análisis cuantitativo, que es lo que estamos hablando, muchas veces necesitamos investigar cómo se comporta la media y la varianza. Esto ya lo habíamos visto dentro de la tesis, es bien importante. Imaginemos que tengo yo acá, mira, imaginemos que tengo un grupo A, ¿ya? Y un grupo B, y tengo el puntaje que ellos sacaron en una prueba. Entonces acá tengo los puntajes del grupo A y acá tengo los puntajes del grupo B. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero analizar? Primero, siempre es bueno como dibujar más o menos, así como sentarse, dibujar qué es lo que quiero analizar, ¿cachai? Entonces, imaginemos que a mí lo que me interesaría es saber cuál es el promedio del puntaje A y saber cuál es la varianza del puntaje A. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que yo tengo acá la variable, esta es mi variable, que es, le voy a llamar puntaje A, ¿ya? Puntaje A. Y bueno, tengo los diferentes datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, el puntaje A en algunos casos va a ser bien alto, ¿cierto? Eh, Va a ser 90, después hay otro que va a ser un poquito menor, hay otro que va a ser, eh, voy a hacer una pausa, ¿ya? Ya, entonces, imaginemos que tengo un gráfico súper feo, que después lo vamos a hacer más interesante, pero en el fondo lo que yo estoy buscando acá es decir lo siguiente, mira, ¿sabes que tengo el curso A que sacó, algunos puntajes fueron altos, pero la gran mayoría están concentrados acá, ¿cachai? Entonces, el promedio del puntaje A fue acá, ¿cierto? Y la varianza, digamos, varía, sí, sí varía, pero varía un poco, más o menos varía por ahí, ¿cachai? Esa es la varianza. Entonces, el ruido en el fondo que tiene, ¿te acuerdas que lo habíamos visto? ¿Cuál es el ruido que tiene? Bien, en un grupo B, el puntaje, su promedio es un poquito menor, es acá, pero tiene un ruido más alto. O sea, aquí hay cosas hay muchos niños que no comprendieron nada y otros que comprendieron muy bien, entonces aquí hay algo complejo, ¿cachai? Esto para graficar este tipo de cosas que se da mucho en el análisis cuantitativo, aquí hacemos gráficos de frecuencia o histogramas, así se llama, ¿ya? En Excel se llama histograma o gráfico de frecuencia se llama en la gran mayoría de los libros. ¿Qué quiere decir? Que hacemos lo siguiente. Vamos a tomar, por ejemplo, para el caso A, lo estoy tratando de explicar bien ilustrativo para que se entienda. Después lo vamos a ver en Excel. Hacemos la frecuencia. Entonces, normalmente es una F minúscula, la frecuencia de A, ¿ya? Del puntaje A. Ahora vamos a poner puntaje, la frecuencia de la variable puntaje A.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener un gráfico de frecuencias, por ejemplo, y aquí esta variable va a ser el puntaje A. El puntaje A. ¿Ya? Entonces, imaginemos que acá va a estar el 100. Aquí va a estar el 100. Lo vamos a poner en letra menor. Aquí va a estar el 70, por ejemplo. ¿Ya? Y obviamente acá el 0 y por acá va a estar el 30. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que queremos obtener es lo siguiente. Queremos obtener una gráfica de frecuencias que nos diga lo siguiente. Por ejemplo, para el puntaje A, observando esto de acá, yo me doy, la gráfica que quiero obtener va a ser más o menos así. Espérame. Más o menos. Puta, voy a hacer una pausa y la voy a dibujar. Ya. Más o menos así. Voy a obtener un gráfico de frecuencia que me indica en el fondo que la media, ¿cierto? Estaría acá. Esa sería la media. O sea, alrededor de 70, por ejemplo, que sería lo mismo de acá. Si yo dibujo, en el fondo estoy dibujando esto, 70, y vemos cómo se comporta la varianza, ¿cierto? Ahora, si yo dibujara lo mismo para el B, voy a tomar esto, espérame una pausa, ya. Entonces acá tengo el puntaje A, tiene ese promedio, y aquí el puntaje B, fíjate que tiene un promedio menor, y el gráfico es más ancho, entonces tiene más varianza, ¿ya? Esto es bien importante, como te digo, dentro del análisis cuantitativo, ¿ya? Y para terminar con esto, vamos a hacer un ejercicio muy breve, que es donde sale todo el tema del test de hipótesis y todas esas cosas, que se dan, ese tema del test de hipótesis comienza su estudio en estadística a través de este tipo de ejercicios. Por ejemplo, analizar el comportamiento de ambos grupos y ver si existen diferencias en sus promedios y en sus varianzas. Entonces, normalmente acá, ¿qué es lo que hacemos? La hipótesis nula es que la media del grupo A es igual a la media del grupo B. Y la hipótesis alternativa es que son distintas. Lo mismo hacemos con la varianza. Tenemos una hipótesis nula de que la varianza del grupo A es igual a la varianza del grupo B. Y la hipótesis alternativa es que son distintas. Ya, ¿por qué quise ver este tema? Porque es desde acá de donde surge todo un análisis estadístico que se usa en muchas cosas, que se llama test de hipótesis. ¿Ya? Entonces es importante que lo sepas. Bien, vamos a solucionar este ejercicio rápidamente y voy a hacer una pausa y volvemos. Ya. Normalmente lo primero que hacemos al resolver un ejercicio, como siempre he hecho hincapié, es en visualizar los datos. Entonces vamos a visualizar los datos del grupo A. Vamos a insertar un gráfico. Nos vamos acá a gráficos recomendados. Ya, este gráfico no me sirve para nada, ¿cachai? Aquí lo que estamos buscando se llama histograma. Entonces nos vamos acá y vamos a histogramas. Estamos buscando algo así, de hecho. Aceptar. Ya. Esto es lo que yo te estaba dibujando de alguna forma acá. Pero ¿qué pasa? Que Excel lo está tirando como barras y está tomando rangos muy amplios, ¿ya? Entonces vamos a trabajar esto para que los rangos sean, el ancho de los rangos sean menores. Ya. En muchos videos yo te he enseñado, ¿cierto? A mejorar los gráficos. Eso lo hemos visto en todos los videos. Aquí yo ahora le voy a pinchar doble clic y me voy a ir acá a ver horizontal eje. Espérame, a veces cuesta encontrarlo. Eh, vertical eje, a ver, Ah, no, acá, opciones de eje, ya. Voy a poner mínimo, máximo, no voy a ir acá.
espérate, me voy a ir acá al horizontal eje. Ya, al eje horizontal. Acá. Y le voy a poner ancho de rango. Y le voy a poner que sea de, por ejemplo, 4. ¿Ya? Y enter. Ahí está. Ya. Le vamos a poner también desbordar rango, subdesbordar rango. Ya, bueno, ahí me está mostrando de alguna forma. A ver, le voy a poner que sea de 3. 3 o 3,5. Enter. Ya. Ta, ta, ta. 60. No, lo voy a dejar en 4 nomás. Ya. Ya, entonces, ¿qué me está mostrando acá? Me está mostrando un poquito mejor la realidad, ¿cachai? Me está mostrando que la frecuencia, ¿cierto? La cantidad de casos. Entre 60 y 64 hubo un caso. Entre 64 y 68, 3 casos. Y así, ¿ya? Si yo tuviera un grupo súper grande, esto se empezaría a parecer a algo como esto. Entonces, fíjate que el promedio, más o menos, el promedio va a estar por acá, por entre 80 y 88, por ahí, yo creo, ¿cierto? Y vemos que tiene una varianza más o menos importante. Eso así como para tenerlo. Vamos a dejar este gráfico acá y lo vamos a comparar con el gráfico del puntaje B. Vamos a hacer lo mismo con el B. Ahí. Bien rápido ahora que ya sabemos ya. Insertar gráficos recomendados. Todos los gráficos, histogramas, aceptar, listo, nos vamos acá, pinchamos, eh, vamos a, no, ya, horizontal eje, acá, opciones del eje, ancho, vamos a ponerle 4, ya, entonces, fíjate, lo vamos a poner acá para que sea del mismo tamaño, y tenemos diferencias significativas. Fíjate que acá los mínimos son 60-64, 64-68. Aquí los mínimos empiezan en 78. Entonces hay una diferencia notable. La media probablemente quizás sea la misma, que va a estar por acá, en el 88, por ahí. Pero acá no tenemos puntajes tan menores como 60. Y este gráfico va a estar sesgado, se dice que es sesgado, o sea que tiene la mayoría de las frecuencias están acá, entre 78 y 94, y después desciende, ¿cachai? Entonces eso nos permite comparar visualmente ambos grupos. Y ahora vamos a hacer esto de acá. Obviamente yo creo que me va a decir que la hipótesis alternativa tiene más valor, ¿cachai? Eh, que las varianzas no son iguales. Pero bien, vamos a hacerlo. Pero visualmente es muy importante darse cuenta de cómo se comportan los datos. Voy a hacer una pausa. Bien, vamos a hacer entonces ahora el análisis del test de hipótesis. El famoso test de hipótesis, ¿cierto? Que te ha salido en varias partes durante el magíster. Entonces nos vamos a archivo, opciones, y aquí en complementos, ya, vamos a ir a complementos de Excel acá. Y herramientas para análisis. Está marcada. Ah, ok. Si tú no, puede que salga así, pero es importante que esté ahí en clic. Aceptar. Listo, ya. Entonces ahora nos vamos a datos. Ya. Aquí en la pestaña de datos, análisis de datos, acá. Y aquí hay muchos análisis. Yo voy a decir análisis de varianza. A ver, espérame. Hay varios análisis de varianza. Le voy a decir prueba F de varianza de dos muestras, ¿ya? Que este es uno de los más simples. Pero fíjate que hay otros, por si acaso. Si tú en algún momento de la vida ya haces investigación más compleja de estadística, puede que ocupes alguno de estos. Pero ahora vamos a ir con este, aceptar.
¿ya? Rango de la variable 1. Entonces vamos a elegir los rangos de la variable 1, que es el puntaje del grupo A. Fíjate que estoy eligiendo lo que se llama el rótulo, o en el fondo el encabezado. Lo mismo para el rango de la variable 2. Voy a elegir acá. Hasta ahí. ¿Ya? Y tengo que marcar acá rótulos. En una hoja nueva o el rango de salida, yo le voy a decir que lo deje acá mismo. Que lo deje ahí. ¿Ya? Ahí que tiren los resultados. Y aceptar. Ya. Entonces vamos a ver cómo interpretamos estos resultados. Ya. Vamos a... Ahí. Ya. Ya. Mira, lo primero que me dice este gráfico me entrega el valor de las medias. Ya. Lo voy a marcar, la media lo voy a marcar con un color rojo. La media para el grupo A es de 82 y la media para el grupo B es de 87. O sea, son bastante parecidas. El grupo B, como habíamos visto acá, es un poco mejor. Ahora bien, la varianza del grupo A, la varianza la vamos a marcar de otro color. La varianza del grupo A es muy grande. Claro, y lo vemos en el gráfico, o sea, hay mucho ruido, ¿cierto? 99. En cambio, en el grupo B es más tranquilo, el grupo B es más homogéneo, ¿cierto? El grupo B tiene una varianza muy pequeña. Ahí ya claramente ya podemos, con estos datos ya así intuitivamente podemos decir que por lo menos para la varianza, la hipótesis nula está mala. No, las varianzas no son iguales claramente, son diferentes, ¿cachai? Pero esto lo va a decir también el tema de eso de una cola, ¿cachai? Que hemos visto. Por si acaso yo estoy sacando todos estos datos de videos también. eh, no es que yo me los sepa de memoria. Se llama, pero sí lo importante es que se sabe el nombre, análisis de varianzas. Ya. El análisis F y la mayoría de estos análisis de test de hipótesis tienen que ver con estudios estadísticos que se han hecho hace mucho tiempo, que es la curva normal centrada en cero, ¿ya? Y de varianza 1. La normal 0,1 se llama. Es bien conocida y nosotros también la hemos visto. Normalmente acá se habla de, por ejemplo, se acepta la hipótesis nula, H0, en esta área central, ¿cierto? Si los valores, si los valores dan cercano al área central, se acepta H0, y si los valores dan en los extremos, digamos, voy a marcar de rojo, voy a marcar así bien feo, pero no importa, el área de rechazo de la hipótesis cero va a estar normalmente acá, cuando es de una cola, y si es de dos colas, va a estar acá, en ambas regiones. ¿Te acuerdas que esto lo hemos visto, cierto? Entonces, en este caso, fíjate que es de dos colas porque decimos la hipótesis nula es que la media de A es igual a la media de B. La hipótesis alternativa sería que son distintas, o sea, puede ser distinta positiva o distintas negativas, pero distintas. Quiere decir que es de dos colas, ¿ya? Si nuestra hipótesis fuera alternativa fuera que MA es mayor que MB, ahí normalmente es de una cola. Pero en este caso hablamos que son distintas, entonces quiere decir que tenemos que el análisis es de dos colas. Eh, bien, igual acá lo toma como una cola, pero ya, bueno, filo, da lo mismo. Entonces, el tema es lo siguiente. ¿Te acuerdas que habíamos visto la probabilidad de 0,05? Si la probabilidad es menor a 0,05, entonces se rechaza, esto lo hemos visto en videos, se rechaza la hipótesis nula. Y aquí claramente es mucho menor la probabilidad, o sea que cae en la región de acá de rechazo, ¿cierto? Bueno, yo estoy viendo este video de acá, ¿ya? Eh, vamos a volver acá.
Acá también en el video dice, bueno, si f es mayor que el valor crítico, que 1,8, rechazamos, es lo mismo, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, la conclusión es, rechazamos hipótesis nula. ¿Ya? Bien, Mauro. Esto básicamente, y vuelvo a recalcar, es bien importante desde el punto de vista, quizás no para tu trabajo ahora en particular, pero sí es importante del punto de vista de lo que hemos estado viendo del análisis cuantitativo, ¿ya? Entonces hemos visto regresión lineal, simple, múltiple, hemos visto series de tiempo, que es lo que ustedes básicamente hacen. Y el tema normalmente de test de hipótesis apareció por ahí también tangencialmente, pero es importante que lo sepas que normalmente en el análisis cuantitativo tenemos este tipo de cosas, un grupo A, un grupo B, y queremos saber cómo se comportan, ¿ya? Ya, pues no te quiero marear mucho más, pero creo que era importante esto para tu estudio de magíster. Eh, Como te digo, si en algún momento tú profundizas un poco más en temas de estadística, me vas preguntando y lo vamos conversando, pero el tema central de estadística y sobre todo de test de hipótesis comienza desde acá. Ya con pipa, no te mareo más. Yo sé que es harta materia, pero ahí poquito a poquito. Vuelvo a recalcar que lo importante para tu caso, recuerda siempre a ver, como la sugerencia de visualizar los datos. Ese es un consejo muy bueno que te puedo dar. Al visualizar los datos, tú vas a obtener una información súper clara y después uno hace los análisis de hipótesis y todas esas cosas, pero ya aquí ya nos dimos cuenta que obviamente las varianzas son bien diferentes, po. Ya, compa, abrazo y estamos al habla.